Hola YouKnower, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Seguimos con las reacciones sobre el presidente de la República y sus mañaneras del jueves. Hoy le preguntaron un tema referente a los carnavales. Sí es cierto que Mayer Mizrachi, el alcalde de la ciudad capital, había mencionado que no iba a poner dinero en la alcaldía para los carnavales, y como yo lo dije ampliamente, yo no estoy de acuerdo que él diga que nadie se va a morir sin los carnavales. Obviamente nadie se va a morir porque hay o no hay carnavales. Creo que no era apropiado. Sigo diciendo que el carnaval es una gran inyección de economía, de empleomanía y de diversión, siempre y cuando sea sana, porque también el orden debe existir, debe imperar, y la persona que se porta mal debe ser llevada a buen recaudo. Pero es una fiesta que también lleva a una tradición muy bonita de años antiguos, años anteriores, y se ha perdido mucho de eso. Hay mucha pornografía, yo entiendo a las personas que están en desacuerdo con los carnavales. Yo no estoy en desacuerdo con los carnavales. Para mí, yo lo veo de la parte turística, de la parte de la inyección económica al país. Es una fiesta del panameño, indiscutiblemente, en su gran mayoría, que disfrutan sanamente. Siempre hay dos que tres inadaptados que dañan la fiesta, pero eso pasa en todas partes. En fin, la reacción del presidente fue la siguiente. Sí, pregunta, señor presidente, espero que se encuentre bien y Dios lo guíe en su mandato. Pregunta, ¿la decisión de no auspiciar los carnavales mediante presupuesto designado tendría repercusiones en la atracción turística al país? Ustedes me han oído hablar a mí, yo nada más hablo los jueves. Sí. Yo no recuerdo haber hablado de carnaval. Ahí está. En ninguna de estas entrevistas. Yo no sé de dónde salió esto. Yo no he hablado de carnavales, y menos en agosto. Él sabe de dónde salió. Salió de Mayer Mizrachi. Pero también están tergiversando las cosas, porque Mayer no dijo que no va a patrocinar carnavales. Dijo claramente que los carnavales podrían mejor ser aprovechados si la empresa privada se encarga de eso, que no el municipio, que no el municipio presta las instalaciones, de repente le baja los impuestos, un poco de, puede ser algunas cosas que pueden beneficiar, digamos, a las empresas patrocinadoras, pero esto es ganar. Entonces él no dijo que no, él dijo que la alcaldía como tal no tiene presupuesto para temas como ese en estos momentos. Me parece muy bien lo de Mayer Mizrachi. Ya digo, el tema del que no me gustó fue que dijo que nadie se va a morir. Obviamente nadie se va a morir, pero no es apropiado que el alcalde haya dicho algo así. Eso puede crear algún tipo de roncha en alguna. A mí no, porque sé que lo dijo en un buen sentido. Pero hay gente que lo va a tomar como todo. Los haters de Mayer Mizrachi lo toman a mal. Si tuviéramos en enero, a lo mejor hablo de carnavales, pero yo no he hablado de carnavales en ninguna parte. Esto no. Por supuesto que todas estas cosas tienen un impacto positivo en la atracción del turismo a Panamá, y buenos carnavales en Panamá, en las tablas, pero yo no hablo de carnaval. Yo no sé de dónde inventaron que yo había dicho que el Estado o el gobierno no iba a pagar ningún carnaval. Esa decisión no se ha planteado todavía. Y ustedes saben bien el momento en que nos encontramos, claro, económicamente hablando. Pero yo no he hablado de carnavales. Yo no sé por qué inventaron esto como si fuera un hecho cumplido. Así que lo dejo ahí. No lo he dicho y no he hablado de carnavales. Salvo que ustedes me digan que aquí está la grabación. Yo no recuerdo en esta conferencia de prensa haber hablado, ni ustedes haberme preguntado del tema de carnavales. Y sí. Ahí está. Esto es para aclarar los malintencionados también, y también los medios tienen mucho que ver con esto, que meten cizaña con toda la mala intención de decir, usted dijo, ¿qué opina usted? No, ya el post ya estaba dando por hecho de que si usted es consciente de que esto va a afectar la economía o qué se va a hacer al respecto. O sea, lo dan como una verdad. Y eso es lo peligroso de los medios de comunicación y las redes sociales, en donde la fuente, aquí una tal Lizzy-X15, que hace un segundo lo escribió, dice, o no sé en qué segundo lo habrá escrito, dice un comentario, dice algo que no es una verdad, que no es una realidad, y que definitivamente afecta, ¿verdad? Afecta la confianza de las personas, y una mentira, por decirla muchas veces, no es que sea una verdad. Hay que tener mucho cuidado
con este clase de publicaciones, preguntas que vienen incluso de los medios tradicionales, esos medios que tú estás acostumbrado a ver todos los días, que no aprendes, es que no entiendes, sigues viendo los mismos medios que se jactan de ser los número uno en información, cuando realmente lo que hacen es desinformar, enredar, meter cizaña y tratar de confundir a las personas. Me gusta que el presidente los jueves hable para aclarar ese poco de paja que se habla en las redes sociales. Mucho cuidado con eso. Y vamos a ver, todo a su debido tiempo. Todavía no es época de pensar en carnavales. You know, pra.